Buenas noches chicos, en este momento nos encontramos para hablar sobre lo que es harina precocida de maíz, el segundo tema de la unidad de harinas, ya para culminar con esta. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar en este caso hablando sobre la estructura del grano. Tenemos el grano, este tipo de granos en comparación con el caso de granos de trigo, es un grano un poco más grande y más duro, ¿ok? Se diferencian tres partes significativas, lo que es la parte externa, el germen y el endospermo. La parte externa, lo que es la cubierta o pericarpio, el endospermo, que es el que contiene el almidón, que no es de nuestro interés tecnológico en este caso, y el germen, que es la parte rica en aceite. Desde el punto de vista comercial, el maíz debe ser seco, de color brillante, de color mate. El color mate indica lo que es un grano viejo o señales desfavorables de la cosecha, ¿verdad? El almacenamiento de la cosecha o el almacenamiento. El olor del grano debe ser un olor a polenta fresca y el germen debe no poseer moho. El maíz es rico en grasa, como ya lo habíamos dicho en la parte del grano mayor. Es, eh, es un componente que comparado con los demás cereales, cereales ricos en este componente. Esto constituye un problema especial durante el procesamiento, aunque este tipo de grasa tiene gran valor nutricional al tratarse con una grasa, eh, a tratarse una grasa libre de colesterol. El grano posee entre 3,5 a 6% y grano entero, claro. Y depende de la variedad, la clase y la procedencia de la misma. El germen es la materia prima para la producción de aceite de maíz. Una de nuestras empresas nacionales, como lo que es la Polar, trabajaba con el mejoramiento genético para que tuviesen granos con alto contenido de grasa, porque para ellos la producción de aceite de maíz era de igual importancia que la producción de harina, ¿ok? Igual que la producción de maíz con calidad de proteína, que ya lo vamos a hablar más adelante. Tenemos también varias variedades de maíz, de lo que es maíz duro, que es un maíz o una variedad o híbrido con un alto contenido de dureza del endospermo, o tiene una apariencia translúcida. El maíz reventón, que es que es el tipo de maíz que usamos no para la producción de harina precocida de maíz, sino maíz para palomitas de maíz o cotufa. El maíz dentado es un tipo de maíz que tiene características entre duro y blando. eh, Término medio, vamos a decirlo así. El maíz harinoso es un tipo de maíz de trigo blando, de apariencia opaca, tiene bajo rendimiento molinero. Los maíces cerosos son maíces que tienen un altísimo contenido de amilopectina, que es bastante interesante este tipo de productos, ya lo vamos a hablar más adelante y ya algo hablamos nosotros de esto en el tema anterior. Y los maíces dulces, que no son usados para la harina precocida de maíz, sino para otro tipo de productos. Eh, Podríamos decir, en este caso, em, los, los maíces, por ejemplo, este tipo de maíz dulce, que son maíces tiernos, o sea, son recomendables para la nutrición de niños, usar maíces tiernos o jojotos, porque cuando el grano de maíz va madurando disminuye la calidad de sus proteínas, porque disminuye la cantidad de aminoácidos solubles en ácidos y bases, como lo que es lisina, metionina y triptófano. De allí que bueno,
especialistas lo recomiendan. En el caso ya de la alimentación para humanos, entonces también se recomienda entonces usar maíces con alto contenido de mejor calidad proteínica, mejorados genéticamente, como lo que es el opaco 2 o maíces MSP, que son ambos con alto contenido de lisina, pero estos tipos de maíces tienen poca actividad en cambio. Pero, o sea, esta es la búsqueda de tener, o sea, si es nosotros un consumo, un producto de consumo masivo, entonces deberíamos de tratar de tener variedades que por lo menos tengan, mejoren la calidad de la, de las proteínas que allí están presentes, ¿verdad? Los, las ventajas de harinas de maíz blanco en cuanto a tiene ventaja en cuanto al contenido de proteína, hierro, fósforo, calcio, tiamina, pero tiene valores menores de niacina, como ya lo hemos dicho anteriormente, riboflavina, carotenoides, y no contiene xantofilas. Estas últimas son las precursoras de la vitamina A, por lo cual debemos enriquecer nuestro producto, ¿verdad? Final. La composición del maíz, como ya lo habíamos dicho, en sus tres partes principales. El pericarpio es rico en lo que es fibra, toda esa cobertura del maíz. Lo que nos molesta cuando comemos cotupa, ¿verdad? El endospermo es rico en almidón, es la materia prima para nuestros productos que vamos a describir aquí, y el germen es rico mayormente en lo que es grasa, ¿ok? Cuando nosotros recibimos el grano o entra a la empresa, o sea, y va para el filón, debemos cuidar lo que es su humedad. Esta norma habla bien los requisitos en cuanto a humedad, debe hacerse la limpieza del grano y debe tipificarse el mismo, haciendo el análisis de granos dañados, que estos pueden ser granos germinados o granos con hongos, podridos, inmaduros, picados, etc. Según esta tipificación, entonces nosotros vamos a tener la calidad de nuestros granos de tipo 1, 2 o 3, siendo el de mayor calidad tipo 1 y menor calidad 3, en función de el porcentaje, el rango de porcentaje mínimo y máximo de granos dañados. Según esta norma, entonces estas son las especificaciones. Fíjense que me diferencia entre maíz húmedo y maíz acondicionado. El maíz acondicionado ya es el maíz que ha sido secado, ¿verdad? Me dice la forma, me hace la referencia de en qué parte de la norma debo guiarme para hacer este análisis. Básicamente es tomar 100 gramos de muestra separado en 4 porciones de 25 y retirando cada uno de forma manual cada uno de los granos dañados, por ejemplo, los daños de granos partidos, los saco, los peso y saco el porcentaje que hay en esos 100 gramos para poder entonces tipificar. Igual las, eh, las impurezas, eso, o sea, un valor aquí importante, como ya lo habíamos dicho la vez anterior en el tema de harina de trigo, las aflatoxinas deben dar negativo a la luz ultravioleta. Esta norma describe muy bien cómo vamos a hacer nosotros este análisis, que ya lo hemos descrito la vez anterior, de aflatoxinas, de dar positivo en este caso, entonces se manda a cuantificar. En la clase anterior también hablábamos del peso en hectolitros, ¿se acuerdan? O peso volumétrico. Esta es una medida para determinar en cierta forma el grado de dureza del grano de maíz. El proceso de nixtamalización es un proceso que normalmente nosotros aquí no usamos, pero lo vamos a traer a colación porque hay unas personas o empresas, sobre todo las personas que hacen harina de tipo artesanal, hacen un tratamiento con cal para retirar el pericarpio. Sí hay unas ventajas con respecto a este tipo de proceso. De hecho, empresas que usen cal para descascarillar el grano no están obligadas a hacer
la fortificación, ya lo vamos a explicar por qué. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar lo que es la nixtamalización, que es un proceso que mayormente se usa en México. Pues. Es un proceso donde se cose grano de maíz con cal. El producto obtenido, llamado nixtamal, se lava con agua para eliminar el exceso de cal. Se moltura en molinos de piedra para obtener una pasta suave y cohesiva, conocida como masa, ¿verdad? Esta masa al final es tratada con propionato sódico para conservar y CMC para aumentar su absorción de agua y en cierta forma tenga cierta consistencia, ¿verdad? El, en el caso de esto, o sea, el maíz cuando es tratado con cal, la niacina en el caso del maíz, pues nosotros tenemos la niacina se encuentra combinada, o sea que no se encuentra disponible para el organismo, ¿verdad? Pero cuando es tratada con cal, esta eh, es liberada y puede ser absorbida a través del aparato digestivo. Por eso la traemos aquí. El problema es que cuando hacemos el tratado con cal en concentraciones no controladas y no hacemos el retiro con agua suficiente eh, pasa mucho cal al producto final y esto me puede generar problemas estomacales. Eh, una de las ventajas es el uso de mucha cantidad de agua como efluente en este tipo de proceso. Según la norma, la harina precocida de maíz, según la norma 2135-98, me nombra que la harina precocida de maíz es un producto obtenido a partir de endospermo de granos de maíz clasificados para consumo humano, que ha sido sometido a un proceso de limpieza del grano, de germinación, precocción y molienda. Eso es lo que especifica. ¿Ok? El proceso, esquema tecnológico, entonces aquí tenemos lo que es la recepción del grano, que ya habíamos dicho que hacíamos lo que es la limpieza y la tipificación del grano, ¿verdad? Después viene una etapa de acondicionamiento. Esta etapa de acondicionamiento es un tratamiento para distribuir uniformemente la humedad del grano, para que alcance un estado físico que permita una molienda de resultados óptimos, es decir, lograr una separación lo más posible entre endospermo y la envoltura del cereal, lo que es el pericardio, ¿verdad? El agua empleada posee dióxido de azufre, el cual rompe los enlaces de disulfuro de la matriz de proteína, facilitando la separación del almidón y las proteínas, ¿verdad? Y a medida que el agua avanza, entonces el remojo, en el remojo el dióxido de carbono, el dióxido de azufre disminuye y aumenta la acción, lo que es bacteriana, ¿verdad? La humedad, en este caso, el tiempo de acondicionamiento causa principalmente la dilatación del germen, llegando a ser más duro y resistente y más resistente a lo que es la abrasión y al impacto, facilitando así la degerminación del grano, que es la etapa siguiente, ¿verdad? En la degerminación del grano, ¿verdad? Lo que hacemos es retirar el germen y el pericarpio. O sea, su función es retirar, separar lo que es el germen del pericarpio y lo que es la utilización del grip, que llamamos grip o maíz pilado, como le dicen eh, coloquialmente, ¿verdad? La degerminación se produce por medio de roce, impacto y cribado, lo cual logra separar el endospermo o partes de la córnea del maíz, del pericarpio y el germen, materiales que después son separados y son constituyentes de subproductos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? No sé si lo mencioné anteriormente, cuando nosotros hacemos la extracción de aceite, el maíz, el germen de maíz tiene
alto contenido de proteína. Lo que queda de allí es lo que nosotros llamamos torta fibroproteica, que va a formar parte de la alimentación animal. No sé si lo comenté anteriormente. Después viene esta etapa de clasificación, ¿verdad? Del GRIP, clasificación y enfriamiento del GRIP. Esto se obtiene, este producto obtenido de germinador se lleva a mesas de sintométrica para separar por gravedad el germen del endospermo y después se somete a enfriamiento al aire libre. Después de esto ahí viene otro acondicionamiento o remojo para ir a lo que es la precocción. Este acondicionamiento, aquí tenemos que alcanzar una humedad de aproximadamente el 17%. Después viene lo que es la precocción. Esta se realiza con el fin de pregelatinizar los almidones de maíz. El grip proveniente de la etapa de separación y enfriamiento se llevan a una columna de inyección al vapor entre 75 y 60 psi. La gelatinización aumenta la capacidad de absorción de agua, también la velocidad a la cual las enzimas puedan descomponer los almidones en carbohidratos y más simples y solubles y que puedan ser más accesibles para nuestro organismo. Posterior a esta precaución del grip viene lo que es la etapa del laminado, que también es otra etapa que involucra calor, ¿verdad? Son etapas que debemos cuidar porque en estas etapas, de aquí en adelante, más o menos hasta acá, bueno, y la molienda también afecta en lo que es la calidad o sea, principal que buscamos, que es la absorción de agua, ¿verdad? En el laminado, los grips precocidos salen de la columna de vapor con una humedad aproximadamente de un 22%, ¿verdad? Y se lleva a los laminadores de rodillos, los cuales consisten en dos rodillos lisos paralelos cuya función es producir daño mecánico a la estructura de almidón y conferirle la capacidad de absorción de agua, transformando el endospermo en hojuelas. Al pasar el grip precocido por estos dos rodillos es transformado en hojuela con un espesor controlado. En este caso debemos controlar el tiempo y de separación de los rodillos. Sale con un contenido de humedad de aproximadamente de 14 a 15%. Posterior a esto hacemos lo que es la etapa de secado de las hojuelas, ¿verdad? Esta se seca en un secador rotatorio con un tubo de tubo vapor. El secado se efectúa con vapor sobrecalentado a 140 grados centígrados y las hojuelas se llevan a una humedad aproximadamente de 11 y 13%, más o menos. 11, sí, entre 11,5 12% de humedad. ¿Verdad? Luego estas hojuelas son enfriadas, enviadas a un enfriador vertical donde son colocadas en un tiempo determinado para remover el calor de la misma. Este equipo trabaja con una entrada de aire frío y acondiciona las hojuelas para que pasen a la etapa de molienda, ¿verdad? Al igual que la etapa anterior, es una etapa que debe ser cuidada para no generar calor y no dañar lo que es la proteína, ¿verdad? En esta molienda consiste entonces en someter el producto a trituración, cernido y purificación a través de múltiples pasos. Las hojuelas se envían a los primeros cilindros donde se trituran. Los productos triturados pasan por un cernidor, los cuales las clasifican en tres fracciones principales. Las partículas mayores son separadas por la extracción del producto de la primera trituración y van a la segunda fase de trituración. Lo hacemos por fase para no ser tan agresivos. Después viene lo que es la etapa de fortificado. Ya hablamos que si hacemos un degerminado con cal, una cocción con cal, esta etapa podemos la norma no lo obliga a hacer. La fortificación en esta etapa se debe realizar un enriquecimiento de la harina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una harina
de consumo masivo. Hay un texto en internet, yo si lo consigo, se los coloco para que lo tengan como cultura general, donde hace toda la historia de nuestra harina, porque esta tecnología es nuestra. Este, y el por qué debemos fortificar, o sea, son productos masivos, o sea, en todo hogar se consume, se consume incluso varias veces al día, más en este tipo de país que el consumo de proteínas es un poquito cuesta arriba por lo alto costo que tienen, entonces debemos cuidar que si lo que van a consumir es arepa, por lo menos tengan cierta eh, eh, mínimo de calidad de vitaminas o ingredientes allí para que no sea un alimento que fomente la desnutrición de la población. En estos casos entonces se enriquece con sustancias que aumenten este valor nutricional, como habíamos dicho, de esta, por ejemplo, niacina, fumarato ferroso, mononitrato de tiamina, que sería la vitamina B1, riboflavina B2 y la vitamina A, que ya habíamos dicho que no que era pobre en este tipo de productos. Después viene lo que es el almacenamiento y almacenamiento que aquí debemos cuidarlo porque entonces aquí donde nuestro producto se puede alterar y bueno y la posterior comercialización. Los requisitos, fíjense que la norma me dice como máximo 13,5%, ceniza máximo 1%, superior a este es un indicio de que puede haber sido adulterada con cal. Grasas, esto me controla el eh, si mi tapa de desgerminado fue hecha de forma correcta, o sea, lo que es acondicionamiento y desgerminado, vimos que estaban muy relacionadas una de ambas, porque era un problema técnico de que ella estuviese aquí, o sea, que sea un cereal con alto contenido de grasa, porque me afecta un poco mi absorción de agua, ¿ok? Las proteínas, que dice como valor máximo, realmente es mínimo, es un error de la diapositiva, un valor mínimo, este, sabemos que no es rica en proteína y debemos entonces cuidarla, ¿verdad? Y la expansión es un indicio de que tanto que tan buena es mi absorción de agua y por ende que tan buenas fueron mis etapas de precocción. Recuerden que este, en las harinas, la absorción de agua es una medida del rendimiento, que es lo que dicen las amas de casa. Con una paquete de harina X saco 22 arepitas. O esta harina artesanal, porque es mal llamada precocida, no se compacta, es que no absorbe humedad, okay. Por eso es que cuidamos mucho lo que es la gelatinización de los almidones y nuestro parámetro para evaluar es nuestro índice de expansión. Bueno, los otros requisitos que dice la norma, debe ser un producto homogéneo de color y sabor característico, debe estar libre de semillas objetales o material extraño, no debe estar allí, o sea, entre esas partes de los molinos, por eso es que es delicado estas harinas artesanales, ya que el grano es duro, se agrega íntegro como está él ahí, con todas sus partes, sin una previa cocción o limpieza, o sea, es el grano duro a alta velocidad en equipo este, metálico que pueden arrastrar partes del mismo a, a este producto final, entonces generando el consumo de material nocivo, ¿verdad? Se debe otra cosa también, estos equipos no son de acero inoxidable, con el tiempo y la humedad del grano natural de grano puede hacer que se oxide y esto también puede ser arrastrado a través de la molienda de este tipo, de esta forma, pues. Se debe ser libre de excretas animales, no debe contener larvas
ni insectos vivos en un muestreo en la planta, ¿ok? Las harinas de maíz pueden contener hasta 100 fragmentos de insectos y no más de un pelo de roedor en 6 muestras de 50 gramos tomadas al azar. O sea, este es un criterio de aceptar o rechazar este producto, ¿verdad? En cuanto a la harina de maíz, se somete debe tener una granulometría tal que pasa a través de un tamiz de número 20. Por eso es que cuando estas harinas de maíz, o sea, de maíz artesanal, tienen esa granulometría tan pequeña que parece harina de trigo, es porque ellos están tratando de llegar a la absorción de agua por tamaño de partícula y no por gelatinización de los almidones. Por eso es una mal llamada harina precocida. El análisis físico-químico aplicado, entonces tenemos lo que es análisis de humedad, como vimos en el esquema tecnológico, en todo el proceso, análisis de humedad hecho por granulometría, análisis de espesor de las hojuelas, porque primero, o sea, sería de acuerdo esta me mide la separación de los rodillos, ¿verdad? Eh, Tenemos también al inicio lo que es el análisis de impureza en materia extraña, que no es más que cualquier otro tipo de grano o material que no sea maíz. Que los granos dañados, como ya lo habíamos dicho anteriormente, existen granos dañados por infección con moho, dañados por calor, granos infectados por insectos, que lo hablamos un poco anteriormente y que la norma también lo especifica bien. El análisis de determinación de expansión de la masa o índice de expansión por método cositométrico no es más que agarrar la harina, ya haberle hecho previamente lo que es análisis de humedad. La norma especifica de acuerdo a la humedad cuánto vamos a pesar de harina y cuánto vamos a agregar de agua. Se deja reposar y se pasa a través de un cilindro de acero inoxidable, ¿verdad? Debajo de él se encuentra un papel eh, milimetrado. Aquí no se observa un papel con una medida, pues, que en forma de cruz. Aquí no se observa bien. Ya, aquí no se observa bien, apenas se nota la cruz, ¿verdad? Se pasa a través del cilindro. eh, Se saca el cilindro, se deja un momento ahí a que ya expanda de forma natural y después se mide esa expansión. De acuerdo a esa expansión, mientras más alto sea esa expansión, entonces la absorción de agua es menor, ¿verdad? Eh, en el caso mientras más pequeño sea esa expansión, entonces eh, mientras más pequeño sea esta expansión, entonces la absorción de agua es mucho mayor, pero hay una absorción ideal para considerarla de buena calidad. Los análisis proximales, bueno, como ya lo hemos dicho anteriormente, ceniza, grasas y proteínas. La ceniza es un análisis que lo hacemos por gravimetría también. Se pesa una cantidad de muestras, se lleva a la muestra en unas condiciones aproximadamente de 550 grados centígrados y luego se pesan. Y ellas, aparte para determinar la calidad nutricional del mismo, también es un análisis que me permite determinar si hay algún tipo de alteración agregándole producto. Este tipo de productos se adulteran por lo general con cal porque son muy parecidos a la muestra, sobre todo este tipo de harinas artesanales que tienen más color y granulometría parecida a la cal. El análisis de granulometría se hace a través de una zaranda, ¿verdad? El, se colocan los tamices de una granulometría mayor a una menor. Se hace eh, Se mantiene sobre una zaranda por un tiempo determinado y después se pesa lo que queda en el fondo de la torre de tamiz.
hacemos también análisis de viscoamilografía, que lo hablamos un poco la vez pasada. Si yo tengo un grano con baja proporción de amilopectina, entonces este grano va a tener una curva más pronunciada, como este tipo de retrodegradación del almidón, donde nosotros decimos es que la arepa me la tengo que comer de una vez porque se pone dura. Cuando yo tengo un grano con alto contenido de amilopectina, entonces es un grano que va a estar al final un poco más, va a dar una arepa después que se enfríe todavía suave, o sea que porque él se va a reorganizar de forma más lenta. Ahora bien, las alteraciones y adulteraciones que podemos tener harinas enmohecidas o pegajosas, esto dependiendo del tipo de conservación que yo tenga. Si yo tengo, si tengo una conservación donde gane humedad, entonces voy a tener harinas propensas a tener mayor eh, contenido de humedad, o sea, mayor posibilidad de crecimiento de microorganismos. Pero si tengo harinas con bajo contenido de humedad, muy bajo contenido de baja humedad, o sea, aquí dice menor a 13, pero aproximadamente a 10% de humedad, entonces voy a tener harinas que puedan ser propensas a una rancidez. Como mi está en rancidez con índice de rancidez, de esa forma yo puedo decir que si mi producto ha sido alterado. Ahora, si mi producto ha sido adulterado, entonces hago una medición de contenido de ceniza, que me permite ver si agregaron, primero ver el grado de extracción que tanto pericardio pudo extraer, y la otra ver si fue adulterada, porque o sea, un porcentaje mayor a 1% de ceniza, entre 0,5 y 1% es normal. Si yo tengo aproximadamente 1%, fue que no retiré el suficiente pericarpio de mi muestra, ¿verdad? Pero superior a entonces es que, que pude haber agregado algún tipo de cal. Cuando yo agrego cal, afecto la absorción de agua. La cal absorbe agua, puede darme un registro de buena absorción de agua, yo digo que está bien mi precaución, pero puede ser engañoso porque no necesariamente es la harina la que está bien precocida, sino que es la cal la que está absorbiendo agua. Si en dado caso es porque tenga mayor cantidad contenido de pericarpio, esto es fibra, ella también me afecta un poco la cantidad de absorción de agua, ya que al igual que si hay germen allí, afecta un poco esta absorción de agua. ¿Ok? Mm, Por último, entonces tenemos nuestro mensaje final. Eh, la gota que rompe la piedra, no por, la gota rompe la piedra cuando tenemos una gota constante caer allí, no por su fuerza, sino por su constancia. Entonces seamos siempre constantes y a pesar de las dificultades que nos ponga, tratar de no sentirnos aminorados y que no o desistir. Sobre todo ahora con esta nueva educación virtual, todas las limitaciones que podamos tener de eficiencias tecnológicas o de servicio eléctrico, todas las restricciones para poder asistir a las prácticas, todo este protocolo, o sea, que nos pueda hacer sentir un poco que no vamos a poder, pues tratar de ser constantes y romper esa piedra, romper esa barrera, brincar esa barrera que en este momento esta situación pues nos está presentando.